Muchas gracias, señor secretario. Yo voy a aprovechar que antes de que tú pues leas el currículum vitae del doctor Rodado Noriega, a decir unas palabras sobre él y lo que él significa. Carlos es de Sabana Larga, del partido de Tierra Adentro, que de vieja data tiene la justa fama de ser el semillero cultural del departamento del Atlántico. En ese ambiente nació y se formó. De sus padres educadores recibió el apego por la educación integral y el entusiasmo por todas las ramas del saber humano. Se inclinó por la ingeniería civil e ingresó con un puntaje excepcional en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional. Como nunca faltaron patrocinadores para su talento, al poco tiempo de graduarse ingresó al Departamento Nacional de Planeación, entonces una excelente escuela de formación. Y estando allí, obtuvo una beca que le permitió adelantar en la Universidad de Michigan la maestría y el doctorado en economía. Incursionó en esa disciplina por interés en el comportamiento y el bienestar del ser humano. Como varios distinguidos economistas colombianos, el doctor Rodado primero fue ingeniero y luego economista. Una educación universitaria sin discontinuidades en los mejores centros del saber fue el trampolín de una brillante carrera. Y quedó demostrado lo que pueden la inteligencia y la disciplina. El ciclo de Rodado como economista puro se agotó después de 3 años en Planeación Nacional, donde ascendió muy rápido y dejó huella. La buena estrella lo acompañó en una presentación ante el presidente Misael Pastrana, quien, buen juez de carácter, lo adoptó y con paternal afecto abonó como una planta robusta que daría buen fruto. No se equivocó. De planeación se fue a alternar entre el sector privado y la política. Y otra vez se interpuso su buena estrella. Conoció a la bella, talentosa y muy solicitada Elizabeth Grijalva, quien paraba el tráfico. Fui testigo. Amor a primera vista. No sabemos cómo hizo para atraer su atención, excepto que Carlos Rodado es bien conocido por su labia. Y más allá de ello, por ser uno de los sobresalientes oradores de su generación. Aparte de ser el centro de una hermosa familia, Elizabeth es dueña de su propia y brillante estela. Espero que te esté acompañando, Carlos. No te oigo. Decía, presidente, que si ella está en otro cuarto y en otro computador está viendo la sesión. Muy bien, me alegra mucho. Elizabeth es dueña de su propia y brillante estela. Muy joven fundó Renacer con S, una de las primeras fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente en Colombia. A ella se deben los primeros inventarios de la biodiversidad del país, el repoblamiento del cóndor de los Andes en Colombia y otros emprendimientos medioambientales centrados en la calidad de vida. Elizabeth fue además la primera directora del DAMA y desde allí, y tenemos muchos que agradecérselo, aseguró la protección de los cerros orientales de Bogotá. De los detalles de la carrera del doctor Rodado se va a ocupar enseguida nuestro secretario.
Comento, empero, que si importa más que el solo existir, el ser y el hacer, él ha estado cumpliendo su ciclo a cabalidad. Profesor universitario y rector, director gremial, congresista y constituyente del 91. Dos veces ministro, diplomático, consultor y periodista, y fundador de empresas como Odinsa, que con él llegó a ser la mayor compañía de ingeniería del país. Cabe afirmar que Carlos Rodado ha impactado para bien la historia de Colombia. Y bienvenido a la historia, doctor Rodado. Disciplina a la que usted ha venido ya dedicándole muchas jornadas. Con solo poner el mismo empeño y la misma inteligencia demostrados en tantas otras actividades, va usted a originar iluminantes páginas de las que esta su Academia de Historia estará orgullosa. Señor secretario. Quinto, acto de posesión del doctor Carlos Rodado Noriega como académico numerario. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. El doctor Carlos Rodado Noriega nació en Sabana Larga, Atlántico, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y PhD en Economía de la Universidad de Michigan. Se ha desempeñado en las más diversas actividades del sector privado y público, presidente Colpatria, 2 veces ministro de Minas y Energía, representante a la Cámara, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, presidente de Odisa, presidente de Ecopetrol, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, embajador de Colombia en España y Argentina y catedrático de las Universidades Nacional, Los Andes y Javeriana. Actualmente es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, de la Academia de Historia de Cartagena, de la Academia de Historia de Barranquilla y es presidente de la Academia de Estudios del Caribe. Es autor de los siguientes libros: La formación de la lengua española y su evolución histórica, Cómo se hizo el español, El desafío de la deuda externa, El alegato de la costa, y es además coautor con su esposa Elizabeth Grijalva de la obra La tierra cambia de piel, una visión integral de la calidad de vida. Durante varios lustros fue columnista del Espectador, Portafolio, El País, La República y El Heraldo. Ha escrito numerosos ensayos sobre temas históricos como Los árabes en la historia, La ilustración, germen intelectual de la libertad en el Nuevo Mundo y Reflexiones desde la Cumbre Bicentenaria, entre otros. Ha publicado más de 500 artículos relacionados con temas económicos, energéticos, ambientales, sociales y políticos. Me permito recordar que el académico Rodado Noriega ingresó a la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente el 3 de septiembre de 2019. En la pasada sesión ordinaria virtual del 20 de abril de 2021 fue presentada su candidatura como miembro de número de la corporación. Su postulación fue aprobada mediante votación realizada en la sesión ordinaria del 11 de mayo. De acuerdo a lo estipulado en la reciente reforma del artículo 3 de los estatutos, el candidato cumplió con los requisitos de haber sido postulado por no menos de 5 académicos de número, de haber asistido al menos al 25% de las sesiones en el año inmediatamente anterior y de haber realizado y publicado investigaciones históricas desde su fecha de posesión como académico correspondiente. Con el sello editorial de la Academia, se publicó en 2020 el libro de su autoría titulado Consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo. Además, en la sesión ordinaria virtual del 26 de enero de este mismo año, fue el conferencista central con el tema La batalla de Ciénaga, tan desconocida como decisiva para nuestra independencia. A continuación, toma del juramento. Doctor Carlos Rodado Noriega, ¿jura usted por Dios y por la Academia
cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico numerario para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la academia os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema evolución de la esclavitud y de la segregación social en Colombia. Tiene la palabra doctor Carlos Rodado Noriega. Gracias, señor secretario. Agradezco las generosas palabras con las que el presidente de la Academia Colombiana de Historia, Rodolfo Segovia, se ha referido a mi persona y a mi esposa, y las valoro aún más por provenir de una persona de eximias calidades intelectuales, humanas y morales. Él es un referente de la excelencia en la investigación histórica y sus recomendaciones han sido muy útiles y valiosas para esta disertación. Mis agradecimientos a Eduardo Durán Gómez, expresidente de esta academia, que me ha apoyado siempre y que hoy enaltece este acto al pronunciar el discurso de recepción. Recuerdo hoy también con gratitud a los académicos Benjamín Ardila Duarte, Gentil Almario Vieda, Roger Pita y Efraín Sánchez, que propusieron mi nombre para ocupar la silla 8, enaltecida por personajes de la vida nacional que hicieron y escribieron historia, como Santiago Pérez, presidente de los Estados Unidos de Colombia de 1874 a 1876, Carlos Arturo Torres, Raimundo Rivas, Eduardo Gutiérrez de Piñeres, Alfredo Vázquez Carrizosa y Adolfo de Francisco Sea. Hablar de la vida y obra de uno cualquiera de ellos rebasa los límites impuestos a esta exposición. Vienen a mi mente también en este día los nombres de Antonio Cacua Prada, mi maestro y guía en este caminar por las academias, y el de Adelaida Surdiz, por el estímulo y los consejos que me ha dado. Igualmente deseo expresar mi reconocimiento a todos los miembros de esta centenaria institución por el voto de confianza que me han dispensado. La historia ha estado en mi ser como una permanente vocación. En casi todos mis libros y ensayos, una fuerza interior me impulsa hacia el relato histórico y a las fuentes que lo enriquecen. Esta exaltación la entiendo como un desafío y pondré todo mi empeño para estar a la altura de esta inmensa responsabilidad. Mil gracias a todas las personas que me acompañan hoy en esta solemne ceremonia que yo valoro como un gesto de aprecio y amistad. Hablaremos hoy sobre la evolución de la esclavitud y de la segregación social en Colombia. El término Colombia lo utilizamos con un sentido amplio que abarca no solo la etapa republicana, sino los periodos de la conquista y la colonia cuando el actual territorio se denominaba Nueva Granada. Es pertinente precisar también que esta investigación no coloca el énfasis en un periodo de tiempo determinado, porque su propósito es examinar la evolución de unos fenómenos sociales y en ese empeño discurriremos por diferentes periodos de nuestra historia, guardando un orden cronológico hasta llegar al presente. La importancia de la historia como ciencia se reduce mucho si ella se limita a relatar las cosas del pasado sin relacionarlas con la realidad actual, pues ese vínculo con el presente nos ayuda a indagar qué ha cambiado realmente y por qué no se corrigen fenómenos sociales nocivos para el bien común. Hubo un gran avance cuando en la historiografía tradicional hubo un gran avance cuando en la historiografía colombiana, un grupo de científicos sociales modificaron el énfasis de la historia tradicional y surgió la historia nueva, que le dio relevancia a los procesos económicos y sociales y colocó como protagonistas del acontecer nacional a los negros, mulatos e indígenas. Pero es necesario ir más allá y analizar los hechos en sucesión cronológica para hacer recomendaciones y advertencias que potencialicen la utilidad práctica de la historia nueva.
Ese fue el gran consejo de Cicerón, sintetizado luego por don Miguel de Cervantes, cuando definió la historia como advertencia del porvenir. Los historiadores no somos los responsables de la acción pública, pero disponemos de tribunas desde las cuales el relato histórico puede hacer explícitas esas advertencias. Un objetivo de este ensayo es mostrar cómo los prejuicios sociales que nos llegaron desde el inicio del encuentro traumático de amerindios con europeos han permeado los diferentes periodos de nuestra historia y sobrevivido hasta la época actual con unas transformaciones ingeniosas que los mimetizan, pero que no los desaparecen. La exclusión opresiva, la segregación social y la discriminación racial están presentes en nuestra sociedad sin que se vislumbre un fin cercano de esos fenómenos que están en la raíz de todos los males y problemas que aquejan a nuestra nación. Soy consciente de que se trata de asuntos muy sensibles y controversiales, aún en el mero relato histórico, porque es difícil adoptar una neutralidad ética cuando se describen situaciones como las que son objeto de este análisis. Entiendo también que cada época tiene unas costumbres que son compartidas por las gentes que viven en ese periodo histórico, y desde el presente no es fácil entender la racionalidad de acciones y comportamientos que generaciones anteriores veían como algo natural. Pero esa circunstancia no inhibe al historiador de opinar en retrospectiva sobre la moralidad de esas acciones, y especialmente si perviven en nuestros días con transformaciones en su forma, pero no en su esencia. ¿Cómo empezó todo esto? La esclavitud, el reparto de indios, la encomienda y la mita, instituciones implantadas por los españoles en América, tuvieron como fin fundamental la utilización de la mano de obra indígena o africana a un costo económico de cero. Esa forma de explotación laboral producía una enorme renta a los dominadores, especialmente cuando los sometidos trabajaban en la extracción de metales preciosos que luego eran vendidos a altos precios en los mercados europeos. El argumento de la cristianización fue un pretexto, sobre todo en una época en que la mayoría de los ilustrados consideraba que los indios no tenían alma, conclusión especulativa a la que también llegaba un filósofo como Montesquieu en relación con los esclavos africanos en pleno siglo XVIII. Pero así como el famoso requerimiento que se les hacía a los indígenas se justificó con la tesis fundamentalista de la única religión verdadera, la explotación laboral se validó con el mito de la supremacía racial. La raza superior se arrogó el derecho de segregar a las razas que consideraba inferiores para ponerlas a su servicio, dándoles un trato desigual e inhumano. En este ensayo, el término segregación se utiliza en un sentido lato, porque la segregación social en las Indias occidentales no se instauró por el simple prurito de separar a una persona o a un grupo social, indios, negros, mulatos, sino con el propósito deliberado de utilizar su fuerza física en labores manuales que los españoles no estaban dispuestos a realizar porque las consideraban humillantes. En este sentido se puede afirmar, sin incurrir en error conceptual, que la segregación social llevaba implícita la discriminación, tal como la define la Real Academia Española, pues no se trataba solo de separar, sino de dar un trato desigual a los separados. Los mitos para justificar la discriminación. La esclavitud, la segregación social y la discriminación étnica siempre se han validado con prejuicios sociales, es decir, con mitos que los dominadores imponen a los dominados mediante la coacción y otros instrumentos del poder. Así han procedido todos los imperios, y España no fue una excepción a esa regla. La índole misma de esta investigación nos obliga a relatar tratamientos ofensivos a la dignidad humana, pero nuestro propósito no es dibujar una leyenda negra de la nación que realizó la conquista, sino poner de relieve cómo en 200 años de vida republicana no hemos podido erradicar los prejuicios que llegaron hace 5 siglos ni sus manifestaciones externas. En las ciencias sociales no existe una definición única del prejuicio social, ni existe un consenso sobre los factores que lo explican. Unas teorías ponen el énfasis en factores psicológicos de carácter individual, pero como el comportamiento de un individuo
no es suficiente para explicar la conducta colectiva? Hoy la mayoría de los científicos colocan el énfasis en el referente social, porque fenómenos como el racismo, el nacionalismo y la xenofobia constituyen comportamientos masivos. La sociología tiene que acudir en apoyo de la psicología y en ese contexto los prejuicios hacen parte de la cultura que cada persona aprende en la sociedad en la que está inmersa. Es decir, son valores enraizados y normalizados en una comunidad como un componente inseparable de su psique colectiva. Como el ser humano es sociable por naturaleza, cuando se gesta una vida en común, el yo individual termina siendo absorbido por el yo colectivo. Los prejuicios permanecen en la vida de los pueblos y adoptan formas transformadas para sobrevivir, en la medida en que las sociedades asimilan nuevas ideas de tolerancia intergrupal y hay más conciencia sobre el respeto a los derechos humanos, pero las aprensiones no desaparecen del todo. Los prejuicios pueden manifestarse de manera abierta o sutil, y en el caso colombiano vamos a mostrar cómo se ha ido produciendo una transformación de las antiguas formas de opresión a otras más veladas, pero eficaces para seguir discriminando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Una explicación de la persistencia de los prejuicios en permanecer a través del tiempo está ligada al deseo incontenible de dominación social que ha existido siempre y lleva a los dominadores a implantar en las sociedades sometidas su código de valores, considerado como verdad única no cuestionable, y una vez implantado ese código, se adhiere inextricablemente al tejido social. Con razón, Albert Einstein se atrevió a afirmar que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Otro factor que ha contribuido a la perpetuación de los prejuicios sociales es el derecho positivo, al convertir esos estereotipos en normas de obligatorio cumplimiento, como explicaremos más adelante, donde quedará evidente cómo las autoridades coloniales exigían presentar certificados de limpieza de sangre, requisito sine qua non para ejercer cargos oficiales o recibir beneficios del Estado. Hasta los seminarios y universidades en sus reglamentos prohibían expresamente que pudieran ingresar a sus claustros indios, negros o mestizos. De la conquista a la colonia, siglos XV al XVII. La esclavitud y el comercio de seres humanos empezaron en América con el gran almirante Cristóbal Colón. Desde su primera carta a la reina Isabel, se puede advertir que tuvo la intención de traficar con indios esclavizados. A este respecto, Bartolomé de las Casas transcribió una de esas primeras misivas en la que el almirante decía, comillas, de acá se pueden, con el nombre de la Santísima Trinidad, enviar todos los esclavos que se pudieren vender, cierra comilla. Y agregó que en Castilla, Portugal, Aragón, Italia, Sicilia y las Canarias necesitaban muchos esclavos y él creía que de Guinea ya no vendrían tantos. Otro testimonio se puede ver en el memorial a Antonio de Torres, en el que Colón pide que le manden ganado y bestias de trabajo y cosas para poblar el campo y aprovechar la tierra, comillas, las cuales cosas se les podrían pagar en esclavos de estos caníbales, gente tan fiera y dispuesta, los cuales, quitados de aquella inhumanidad, creemos que serán mejores que otros ningunos esclavos, cierra comillas. Otro argumento que utilizaba Colón para enviar indios a España era la necesidad de que aprendieran castellano para poder cristianizarlos. Pero esto no era más que un pretexto, porque al otro lado del océano se tenía montado un negocio de venta de indios en el que participaba el propio almirante. Según la historiadora andaluza Consuelo Varela, Colón y sus allegados estaban implicados en la venta en España de unos 1.500 esclavos indios. Las acusaciones comprometían a Colón y a sus hermanos Diego y Bartolomé, pero la reina se mostró indulgente con Colón y los indicados fueron absueltos, seguramente por el prestigio que tenía el genovés, después de la hazaña que había realizado de descubrir nuevas e inmensas tierras que ensanchaban el imperio español. Sin embargo, la sensibilidad cristiana de los reyes católicos los impulsó a actuar en defensa de los indios y, siguiendo los consejos del cardenal Cisneros, expidieron una cédula real el 20 de junio de 1500 en la que se ordenaba de manera categórica que todos los indios que los españoles tuvieran a su cargo quedaban libres.
Después se siguieron expidiendo cédulas reales en las que se exhortaba a los encomenderos y amos a darles un trato digno y pagarles un salario justo. Pero como solía suceder, en todas esas ordenanzas se consagraban excepciones que eran troneras por donde se burlaban los mandamientos reales. Además, se abolía la esclavitud, pero no se prohibía el trabajo forzoso, que en la práctica era la esclavitud por otro nombre. A los reyes, como fervientes cristianos, les preocupaba la crueldad con que trataban a los indígenas, pero finalmente primaron razones de índole económica, ya que era necesario utilizar la mano de obra indígena para extraer metales preciosos. Por eso, los reyes le agregaron a la parte motiva de la ordenanza fechada el 16 de septiembre de 1501 el siguiente párrafo. Comillas, y porque para acoger oro y hacer las otras labores que nos mandamos, será necesario aprovecharnos del servicio de los indios, que los compeláis a que trabajen en las cosas de nuestro servicio, pagando a cada uno el salario que justamente os pareciere según la calidad de la tierra. El trato a los indios y su salario quedaban pues a discreción de los amos, y aunque la reina confiaba en el recto proceder de sus súbditos, la realidad demostraría otra cosa. Ni los colonos ni los encomenderos les darían a los nativos el trato que por su dignidad merecían. Como se ha podido apreciar, la esclavitud en América no empezó con afrodescendientes, sino con indígenas. En el caso particular de la gobernación de la Nueva Andalucía, son bien conocidas las acciones despóticas de Pedrarias Dávila en el Darién, hechos que denunció Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias, aunque el propio Oviedo había cometido abusos con los indígenas en Panamá, donde además del cargo de veedor, ejerció la escribanía mayor de minas del crimen y juzgado de errar los indios, oficio por el cual se le retribuía un canon por cada indio errado, según lo narra el historiador manchego Manuel Serrano Sáenz. La esclavitud de los indios fue sustituida por la de negros africanos en un proceso que se fue dando gradualmente como resultado de dos hechos que se conjugaron para dinamizarlo. Por un lado, las valerosas denuncias de los frailes dominicos Antonio Montesinos y Bartolomé de las Casas, y por el otro, la considerable disminución de los indígenas provocada por los trabajos extenuantes a que eran sometidos y agravada por las enfermedades que trajeron los conquistadores para las cuales los nativos no tenían experiencia inmunitaria. Así las cosas, la prohibición de jure de la esclavitud no se convirtió en la abolición de facto para los indoamericanos. La opresión a los nativos continuó al margen de la ley e incluso dentro del marco de la ley con las instituciones conocidas como la mita y la encomienda. Ante la vertiginosa disminución de los aborígenes y de la prohibición para esclavizarlos, las autoridades españolas tuvieron que recurrir a la importación de esclavos africanos para reemplazar a los indios en las labores del campo, en la boga y sobre todo en las duras faenas de la minería. Estos africanos provenían en su mayoría de climas ecuatoriales, acostumbrados a realizar intensas jornadas laborales en el campo, y muchos estaban familiarizados con la metalurgia y la minería, especialmente la de aluvión. Desde el siglo XV, Portugal empezó a tener el dominio en la comercialización de esclavos porque fueron los lusitanos los primeros en colonizar la costa occidental de África, y esa circunstancia les permitió entrar en contacto con mercaderes africanos. Estos intermediarios les ofrecían a los portugueses oro, marfil y esclavos, a cambio de armas y mercancías europeas que embelesaban a los africanos. El intercambio de cosas por seres humanos adquirió una dinámica impresionante, de tal manera que en poco tiempo surgieron compañías dedicadas a realizar el mismo trueque, pero a gran escala. Un negocio muy rentable para los asentistas al vender los esclavos en el continente americano. Según el historiador Jorge Palacios Preciado, un esclavo que se podía comprar en las costas de África entre 4 y 6 pesos se podía vender en Cartagena entre 200 y 400, dependiendo de su edad y estado de salud. Y cuando se llevaba al Perú se podía vender entre 600 y 700.
Ese negocio no solo era más rentable que traficar con especias del Oriente, sino el más rentable del mundo en el siglo XVIII, como lo afirma Rodolfo Segovia. Con esas expectativas comerciales se construyeron entonces barcos de gran tamaño, con bodegas enormes, donde se podían hacinar centenares de esclavos que viajaban en condiciones antihigiénicas, lo que explica por qué entre un 15 y un 20% de ellos moría en la travesía oceánica. Los portugueses establecieron factorías a lo largo de la costa y cerraron tratos con intermediarios de ese continente. Ahí se está mostrando la diapositiva 1, en donde ustedes pueden ver que los portugueses asentaron esas factorías desde la parte norte, entre Mauritania y Senegal, continuaron luego por Sierra Leona, bajaron a Liberia, toda la costa del Golfo de Guinea, que es esa hondonada que ven ustedes en el mapa de África, el Congo y Angola. Tenían unos puertos desde los cuales pues embarcaban a los esclavos. Uno famoso fue el de San Jorge de la Mina, que hoy se conoce con el nombre de El Mina. Por cierto, pues sugiere un poco, porque hay una casta de esclavos que tiene la denominación de minas. También estaban las islas de Santo Tomé, que también servían pues para embarcar esclavos. España y Portugal rivalizaban por el dominio de las rutas oceánicas del Atlántico y de los territorios de conquista. Las dos potencias buscaban el apoyo de los papas, cuyo arbitraje aceptaban ambos países. Las bulas de Alejandro Borgia en 1493 favorecieron a España, como era de esperar, siendo un papa valenciano. Los portugueses quedaron inconformes con las bulas pontificias, pero luego en 1494, un año después, las dos potencias firmaron un tratado en Tordesillas, esto es cerca de Valladolid, y como audaces duopolistas resolvieron su desencuentro repartiéndose una gran parte del mundo conocido. Hechas las paces, los comerciantes lusitanos lograron el monopolio del comercio de esclavos que se hacía por el Atlántico hasta las costas americanas. En la diapositiva 2 pueden ver ustedes todas las rutas que dominaban los portugueses, es decir, desde toda la costa occidental de África salen rutas que, fíjense ustedes, van desde el sur, en Argentina, hasta Norteamérica, de manera que pasando pues por sitios intermedios. Eran unos verdaderos monopolistas. Yo había dicho duopolistas cuando me refería a repartirse las tierras de América, una parte pues para los portugueses y otra parte para los españoles. Poderosos intermediarios portugueses se convirtieron en beneficiarios exclusivos de las licencias otorgadas por la corona española. Es que los reyes utilizaron dos procedimientos para otorgar el tráfico de esclavos en las rutas hacia Américas. Uno de esos mecanismos fue la licencia, que la licencia era una autorización que el rey otorgaba a un particular para que pudiera transportar a América y vender allí unos pequeños lotes de esclavos. Pero cuando se trataba de lotes más grandes, el sistema de licencia se sustituyó por el sistema de asientos de negro o contratos de asientos, que se los otorgaba el rey a un particular, que tenía que ser un particular con influencia y muy poderoso, o a un gobierno europeo. Paso muy rápido por esto y hago referencia pues al número de esclavos, diciendo que varios historiadores han hecho cálculos sobre el número de esclavos que llegaban aquí. Yo diría que la cifra más razonable es por ahí de unos 3.000 esclavos anuales, como lo testimonia el historiador Nicolás del Castillo Matthew, que realizó cálculos precisamente sobre el número de esclavos que desembarcaron en el puerto de Cartagena entre 1580 y 1640. Él hablaba de que llegaron 170.000, es decir, más o menos unos 2.800 por año. A su turno, María del Carmen Borrego Pla estima en unos 3.000. Y Ernest Tovar Pinzón estimó que en los 3 siglos de dominación española ingresaron en promedio unos 800 esclavos por año. Como se puede apreciar, hay mucha discrepancia en los estimativos,
que además no corresponden al mismo periodo histórico, lo que impide hacer comparaciones que permitan hacer verificaciones sobre su confiabilidad. Las razones por las cuales variaban el número de esclavos de un año a otro, de un periodo a otro, pues en el texto de la ponencia extensa que entregué a la academia se dan las razones que aquí vamos a omitir. Vamos a pasar al siglo XVII y el aspecto que vale la pena destacar aquí es el de los jesuitas. Afortunadamente, cuando los seres humanos se encuentran en una situación de desventura, siempre aparece un buen samaritano que se conduele de ellos, les da una voz de aliento, les ofrece un pan o coloca una manta sobre su piel desnuda. Y eso fue lo que sucedió en Cartagena cuando en 1605 llegó el jesuita sevillano Alonso de Sandoval, quien vivió en esa ciudad 45 años, con excepción de 2 que pasó en Lima. El sacerdote escribió una obra titulada De Instauranda Etiopum Salute. Como su nombre lo indica, trata sobre la restauración de la salud tanto física como espiritual de los etíopes, que era el nombre con el que en el norte de África se conocía a los negros de la tierra dentro del continente africano. Y efectivamente el padre Sandoval no se limitaba a curar almas, también atendía las enfermedades y dolencias de los maltratados esclavos. Se le veía frecuentemente en el puerto, inquiría a los capitanes de los navíos sobre la procedencia del cargamento, descendía a las centinas de los barcos negreros, saludaba a los desventurados con frases que se había aprendido de sus lenguas nativas, les ofrecía alimentos y bautizaba a aquellos que se lo permitían. En 1616, otro jesuita catalán, Pedro Claver Corberó, fue asignado por sus superiores a Cartagena. En esa ciudad conoció a Alonso de Sandoval, quien lo acogió con simpatía y se convirtió en su maestro y consejero, cuyos pasos iba a seguir el recién llegado ignaciano. En efecto, continuó la misión apostólica y humanitaria de su preceptor y en la práctica la superó con acciones de amor al prójimo, como pocas veces se ha visto o se han visto en la historia del santoral cristiano. El legado de estos jesuitas ha sido valorado por su entrega al servicio de los demás y especialmente de los esclavos, pero esos misioneros cumplieron también otra labor que ha pasado desapercibida. Nos referimos a los efectos que tuvo la enseñanza de la doctrina cristiana a los africanos oprimidos, pues el principio fundamental del cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Principio que tiene implícito el concepto de la igualdad de los seres humanos. Entonces, algunos de esos esclavos, los más aventajados, debieron preguntarse, ¿esclavizar es amar al prójimo? Nos están tratando como prójimos, es decir, como humanos. Ese mensaje igualitario que transmitían los jesuitas tuvieron sin proponérselo la equivalencia de una enseñanza de los 5 primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que sería expedida 2 siglos después. La rebelión empezaba a tomar conciencia y, como ha acontecido a través de la historia, solo faltaba que un líder negro convocara a centenares de esclavizados para levantarse en armas contra la oprobiosa esclavitud. Y eso fue precisamente lo que sucedió cuando apareció un negro africano de nombre Benkos Bio. Pueden ver ahí la diapositiva 3. Ustedes pueden ver pues una estatua de San Basilio de Palenque. Benkos Bio fue precursor de una rebeldía que se prolongaría durante más de 2 siglos. Los primeros datos de Benkos Bio aparecen al despuntar el siglo XVII, acusado de resistirse a la esclavitud e incitar a la rebelión. Imagínense ustedes el pecado, el delito, resistirse a la esclavitud, como si cualquier ser humano se resistiera, ¿no?, dulcemente a la esclavitud. Pero bueno, Benco fue capturado y pasó 4 años remando en una galera real, de la que se escapó a pesar de estar encadenado. Esa acción le dio notoriedad entre los negros y marrones y provocó pánico entre los amos y las autoridades peninsulares, pues se trataba de un líder que acaudillaba centenares de esclavos que estaban dispuestos a seguirlo en sus correrías depredadoras. Benkos asaltaba haciendas y liberaba a sus congéneres que lo veían como un redentor.
A las autoridades españolas de Cartagena les preocupaba que hubiera surgido un líder que incitaba a la rebelión de esclavos africanos o criollos y con ideas claras sobre la libertad del ser humano, la autonomía de gobierno y la delimitación de un territorio en el que aspiraba a ejercer su dominio. Cuando decimos que tenía claros estos conceptos es porque el propio gobernador así lo transmitió en una carta al rey. Bencos era un peligro y para las autoridades no había más alternativa que perseguirlo donde estuviera. Se desplazaba de un lugar a otro como estrategia de guerra, pero fijó su campamento principal en una zona cenagosa y de manglares cerrados conocida como La Matuna. Es la diapositiva número 4. Ustedes pueden ver en esta parte inferior, ¿no? Ahí esa parte verde es la ciénaga de Juan Gómez. Aquí la parte verde a la derecha, la ciénaga de Juan Gómez. Pueden ver también abajo un poco la ciénaga de Biojó, que hace alusión al nombre de Bencos, y se puede ver arriba la ciénaga de Matunilla. Esta ciénaga de Matunilla tenía un caño. Este caudal sí, que pasa por aquí es el canal del dique, ¿no? Este cuerpo de agua, digamos, es el canal del dique cuando ya va hacia Cartagena. Allá arriba pueden ver la bahía de Cartagena. Pero aquí, cerca de la ciénaga de Matunilla, existe un caño. Ojalá se pueda ver. Es un caño que desemboca en la bahía de Barbacoas. Ahí, en los alrededores de la ciénaga de Matunilla estaba La Matuna. La Matuna fue un palenque donde se estableció Bencos, de tal manera que este es un sitio que vale la pena pues determinar geográficamente porque fue el asiento de Bencos durante varios años. Dice el gobernador en una carta dirigida al rey, fechada el 25 de enero de 1604, que unas negras aprendidas en una incursión que él mandó hacer, porque Bencos había huido, ¿no?, con gran parte de sus compañeros hacia el río Magdalena. Él salió herido, pero logró escaparse. Sin embargo, pues las tropas del gobernador lograron capturar a algunas personas, entre ellas a unas negras que contaron, comillas, de los designios que tenían y de la república que iban formando, con su tesoro contador y teniente de guerra y alguacil mayor, capitán y otros oficios. Esto es importante porque este no era un cimarrón más, sino un verdadero líder que pretendía organizar un gobierno autónomo. Y de ahí que el alto funcionario real no escatimara palabras para alertar al monarca Felipe II del peligro que entrañaba un negro que se hacía llamar Rey del Arcabuco, que quedaba más o menos en este sitio que hemos señalado de la geografía, en La Matuna, y tenía esas ideas en mente. Cimarrón es el animal huido al campo y por similitud es el esclavo fugado. Y el cimarronaje se refiere a un colectivo de esclavizados que buscaban la libertad y deseaban afianzar su cultura tradicional. Vale la pena señalar que en 1604 el gobernador denominaba como república, con doble R inicial, la estructura de gobierno que Bencos estaba organizando casi 2 siglos antes de que los pensadores de la Ilustración empezaran a explicar el significado de ese concepto en la ciencia política y 2 siglos antes de la Revolución Haitiana. Con razón, Bencos ha sido catalogado como precursor de la emancipación americana. Aquí vale la pena que haga una aclaración. Cuando decimos que Bencos tenía una idea de la república, según lo dice el propio gobernador, y que quería organizar una república con lo que pudiéramos llamar hacienda. ¿Y dónde estaba la hacienda? En el tesoro contador. Cuando el tesoro contador era tesorero contador. Ahora, otra área que organizaba de la república era la defensa, con el teniente de guerra. Y también la justicia, con el alguacil mayor, capitán y otros oficios. De manera que el cimarrón Bencos
tenía unas ideas claras realmente de cómo se organizaba una república o de lo que después se vendría a llamar Estado o Estado de Derecho, ¿no? El gobernador don Jerónimo Suazo y Casasola, que era el gobernador pues que estaba persiguiendo a Benco, sabía que era muy difícil someter a los aguerridos cimarrones y se vio obligado a firmar un armisticio con los insurgentes en 1605. El acuerdo permitió que reinara la paz, pero solo por un año como se había pactado. Cumplido ese paso, la rebelión continuó. Benco fue perseguido durante 16 años, es decir, de 1605 a 1621, y un nuevo gobernador, don García Girón, encontró una situación realmente crítica y tuvo que organizar tropas bien armadas para controlar los recurrentes alzamientos de cimarrones. Desde su llegada, García Girón tenía entre ojos a Benco, y en ese desafío lo ayudó la suerte, porque el líder cimarrón cayó en manos de los españoles más por un exceso de confianza que por la acción del propio gobernador, como él mismo lo relata en su carta al rey. Y resulta pues que el 16 de marzo de 1621 él entraba sigilosamente a la ciudad de Cartagena y bueno, fue sorprendido y allí pues fue capturado y lógicamente ya ustedes pueden imaginarse lo que le pasó a Bencos, fue pues ajusticiado. Pero el hecho de que él muriera no significaba que moría el sentimiento emancipador. Otros cimarrones pues continuarían su lucha y efectivamente surgió un nuevo líder, Domingo Padilla, conocido como Domingo Criollo. Mientras el anterior tenía un nombre perteneciente a una casta africana, Bencos Bió, el nuevo, Domingo Padilla, tenía nombres castizos, lo que hacía ver que se trataba de un esclavo que había nacido acá en tierras americanas. Bueno, ahí se está presentando en este momento un mapa que lo explico rápidamente. La idea es mostrar dos serranías o dos sierras. Una, las sierras del Uruaco, que están entre el departamento del Atlántico y el de Bolívar. Esa zona achurada que ustedes ven son las serranías del Uruaco. Es importante porque vamos a hacer alusión al palenque de Matuderé, que quedaba ahí en las serranías del Uruaco. Pero más abajo, acá están los Montes de María, otras serranías que ahí se ven también, ¿no? Achurado el sector. Y allí había como 8 o 9 palenques, de los cuales había 2 importantes, el Arenal y sobre todo el de San Miguel Arcángel. Y el palenque de la Matuna, que en este mapa está mal señalado. Lo tomé porque me pareció el mejor o el más ilustrativo de los que encontré, pero realmente la historiadora, ¿no? Señala la Matuna acá abajo, casi para el Golfo de Morrosquillo, por un error que cometió Fray Pedro Simón, que consideraba que la Matuna, el sitio que dijimos que quedaba cerca al canal del dique, cerca al caño de la Matunilla, lo localizó Fray Pedro Simón acá cerca a Tolú, pero no, esta flecha en vez de bajar debería subir y estar allá hacia arriba, hacia el canal, hacia aguas arriba de la desembocadura del canal del dique. Bueno, aquí se ve también abajo, están las serranías de San Lucas, los montes de San Lucas. Aquí había también otro palenque muy famoso, que fue el de Norosí. Pero bueno, eso simplemente para que tengan esa geografía en mente cuando hagamos alusión. Bueno, incluso para simplificar, Domingo Padilla, el sucesor de Bencos, es perseguido, y es perseguido sobre todo pues por el nuevo gobernador García Girón, y el gobernador le tiende una celada. ¿En qué consistió la celada? Pues le mandó una comisión para negociar un pacto de paz, pero simultáneamente le daba orden a un capitán, Juan de Rada, ¿no? Y a otro capitán que estaba en el partido de Tierra Adentro, es decir, en lo que hoy es el departamento del Atlántico, que atacaran al palenque de Matuderé, ese que queda ahí en las serranías del Uruaco, por todos los flancos. Y allí pues fue capturado Domingo Padilla y ajusticiado, sus partes fueron, fue descuartizado y sus partes fueron expuestas pues para escarmiento de los que intentaran más rebeldía. Pero
Domingo Padilla era el jefe político de todos los palenques, pero había un jefe militar, Pedro Mina, era el jefe militar de todos los palenques. Ellos se habían repartido pues el poder político, digámoslo así, en esos dos compartimientos. Entonces quedaba Pedro Mina, después de que habían capturado y ajusticiado a Domingo Criollos. Y Pedro Mina también es sorprendido en el palenque del Arenal, de manera que también muere Pedro Mina. Después de la muerte de estos líderes, digamos, cimarrones, hay una especie de pausa en los levantamientos, pero el sentimiento independentista, y digo independentista porque tenían una concepción realmente de buscar la libertad. Algunos dicen que no tenían un sentimiento de independencia, pero la verdad es que cuando uno ve que querían constituir unas especies de repúblicas independientes que les concedieran unos espacios donde ellos pudieran allí tener un gobierno como ellos lo diseñaban, un gobierno con defensa, con justicia, con los poderes tradicionales, de manera que ellos sí tenían una concepción de lo que querían. Bueno, hay un apaciguamiento. A Domingo Padilla lo matan en 1693. Unos pocos años más tarde, en 1713, un grupo de 600 cimarrones logran que se les reconozca un espacio, y efectivamente se les reconoció. Eso fue ya en 1713, logran con el gobernador de la época, que se llamaba Francisco Bailoko Leigrave, en 1713, logran un acuerdo para que les concedan un terreno donde ellos pudieran actuar con una relativa libertad, con una relativa independencia. Ellos no tenían inconveniente en reconocer al gobernador, pero que les permitieran a ellos no solamente preservar su cultura tradicional, sino mantener unas formas de administración propias, y se fundó el pueblo de San Basilio de Palenque. El pueblo de San Basilio de Palenque queda más hacia arriba, hacia el Canal del Dique, en un municipio de Bolívar que se llama Maates. Ahí queda, digamos, el Palenque de San Basilio, o San Basilio del Palenque. Fíjense ustedes que es un nombre católico, ¿no? San Basilio, ¿no? Lo que indica pues la influencia de los sacerdotes que iban al Basilio, que eran los únicos blancos que podían entrar a un palenque de cimarrones. Luego, en mi ponencia yo trato sobre la difusión de los palenques. ¿Difusión de dónde? Pues bueno, del norte hacia el centro andino de Colombia. Y los palenques se difunden, ¿por qué? Bueno, como siempre acontece, los gritos de libertad se escuchan en lugares distantes del sitio en que se pronuncia. La comunicación inevitable entre regiones hizo posible que en la zona andina se tuviera conocimiento de los actos de rebeldía ocurridos en la provincia de Cartagena. Muchos de esos esclavos que ahora estaban siendo oprimidos en Cauca, Antioquia, Chocó, Santander y zonas aledañas a Santa Fe, tuvieron noticias de los alzamientos que se habían producido en la zona costera. Así las cosas, durante el siglo XVIII, ya estábamos en el siglo XVIII, se produjeron en el interior de la Nueva Granada actos de rebelión, fugas y formación de palenques a imagen y semejanza de los que surgieron en las cercanías de Cartagena. En esa diapositiva pueden ver ustedes, en esa franja color café, cómo se fueron extendiendo o esparciendo los palenques, y no solamente los palenques, sino las zonas de rebelión. En la zona andina, Aquiles Escalante menciona el palenque de Castillo en la región de Patía, eso es ya al sur. Todos estos son en el siglo XVIII, no voy a mencionar las fechas. Inician en 1731, 1732 y los últimos son en 1785. Jaime Jaramillo Uribe relaciona los palenques de Guayabal de Síquima
y el de Matima en Tocaima, ambos en Cundinamarca. También menciona el historiador los de Cerrito en el Valle del Cauca y Río Otún en el actual Risaralda, y los de Envigado e Itagüí, y también el de San Jacinto en Río Negro, estos tres en Antioquia. El historiador Jaramillo Uribe afirma: en el siglo XVIII, la conflictividad se esparció en una forma tal que daba la impresión de que existía una conexión entre los diferentes núcleos de esclavos del interior de la Nueva Granada para realizar una rebelión generalizada. Dice también que el levantamiento de Cartago en 1785 estuvo cuidadosamente planeado y tenía conexiones con otros del Cauca, Chocó y Valle, pues su propósito era unirse a unos esclavos que estaban a orillas del río Otún para salir a matar a todos los blancos de esa ciudad. Sin embargo, este alzamiento mancomunado nunca se materializó. Aquí es importante señalar varios hechos que hacen muy diferentes las rebeliones de esclavos de la Nueva Granada de los acontecidos en Haití. Entre nosotros hubo confrontaciones de esclavos con tropas coloniales, pero también negociaciones y armisticios en los que se les concedían libertades y garantías a todos esos cimarrones que actuaban allá en la gobernación de Cartagena. Eso nunca aconteció en Haití. Allí la guerra fue continua y sin tregua. Las condiciones aquí en tierra firme eran diferentes a las de la isla antillana. En efecto, a finales del siglo XVIII, en Santo Domingo, los franceses llamaban San Domingo, desembarcaban anualmente unos 40.000 esclavos procedentes de Congo, Senegal y otras regiones de África. En el curso de unos pocos años, la población esclavizada creció hasta alcanzar en 1789 la impresionante cifra de 480.000 esclavos que constituían el 90% de todos los habitantes de la colonia francesa y la mitad de los que había en todas las colonias europeas. La existencia de esclavos en esa proporción hizo de la revolución haitiana un fenómeno muy peculiar con características que no eran fácilmente repetibles en otros países. En la Nueva Granada, según el censo de 1778, los esclavos apenas constituían un 7.8%. Y ya al finalizar el siglo, estaban por ahí entre un 5 o 6%. El número y la proporción de negros a blancos fue un factor decisivo para el éxito de la revolución haitiana. Utilizamos la palabra revolución en el sentido que le asigna Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde explica que la diferencia fundamental entre revuelta y revolución es que esta, es decir, la revolución, se propone lograr un cambio de paradigma, vale decir, el establecimiento de un nuevo orden. En ese sentido, muchos de los levantamientos de esclavos en la Nueva Granada eran revueltas que por supuesto asustaban a las autoridades coloniales o a las republicanas y las obligaban a hacerles concesiones, como fue ocurriendo en nuestro medio de manera paulatina. Es decir, la mayoría fueron revueltas más que revoluciones. Aunque el movimiento revolucionario de Haití constituyó un símbolo de emancipación en otros lugares del continente, en la realidad no tuvo los efectos que nuestros próceres hacían ver como un peligro inminente para continuar excluyendo a negros y pardos de los derechos que reclamaban. Bolívar cambió de actitud en 1816 a raíz del compromiso que hizo con Petión, pero Santander todavía seguía reticente a que se les abriera paso en las filas republicanas. Haití fue como una antorcha luminosa que irradió una luz de esperanza en la tierra firme americana y afianzó la convicción de los líderes insurgentes de que era factible derrotar a una potencia europea en una guerra de independencia. Ese sí fue el verdadero efecto de la revolución haitiana. Pero en la Nueva Granada no se podía plantear una confrontación racial como en la isla antillana, porque las condiciones eran muy diferentes. En el territorio de la actual Colombia no hubo plantaciones de gran escala que demandaran volúmenes considerables de esclavos para trabajarlas, ni en la zona septentrional ni en el centro andino. Adolfo Meisel
examinó una muestra de 27 haciendas existentes en la provincia de Cartagena en 1777. Solo 5 de ellas tenían entre 75 y 100 esclavos. Las demás utilizaban un número menor de esclavos que trabajaban como peones. Además, los líderes del movimiento independentista eran en su mayoría blancos, y la mayoría de la población que nutría a los ejércitos libertadores provenía de los llamados libres de todos los colores. Pero como el nombre lo revelaba, no solo disfrutaban de libertad, sino de igualdad jurídica, y aun cuando sufrían segregación social, su situación no era tan lamentable como la de los esclavos haitianos. Jerarquización y discriminación social. La jerarquización de los seres humanos, basada en el color de la piel, ha sido una de las acciones más arbitrarias de la historia humana, porque convirtió un rasgo fenotípico como es el color de la piel en el factor determinante del valor de la persona en la escala social. En esa gradación cromática carente de fundamento racional, se colocó en la cima de la pirámide a las personas de piel blanca. A los individuos con epidermis de color ébano se les relegó al nivel más bajo, y entre esos dos extremos se ubicaron aquellos cuya piel tenía una coloración intermedia, amarilla, grisácea o parda. A pesar de la arbitrariedad de ese escalafón, las autoridades coloniales lo impusieron como patrón valorativo de los seres humanos y las consagraron como normas del derecho positivo, que durante 3 siglos excluyeron a los negros y pardos de derechos fundamentales en el ámbito político, económico y social. Aquí es pertinente precisar que los españoles no fueron los inventores de la estratificación social. Esa estratificación existía en Europa desde la época de Aristóteles, cuando los griegos instituyeron una sociedad esclavista, y varios siglos antes de que los helenos dividieran a la sociedad en clases. En Egipto y Mesopotamia ya existían estratos bien definidos en la sociedad. Bueno, las pirámides de Egipto que se construyeron con esclavos, y el Código de Hammurabi en 1790 tenía en cuenta la clase social de la víctima y del victimario para establecer las penas. Esto se desarrolla en más extensión o con más extensión en la ponencia extensa. Los españoles, al llegar a América, no podían utilizar la categoría de extranjero para construir una jerarquización social, como lo hicieron los griegos con los llamados metecos, pues los españoles eran extranjeros en el continente recién descubierto. Entonces se valieron de una fórmula bastante sutil que jerarquizaba a la sociedad según una supuesta limpieza de sangre que inicialmente aplicaban en España a quienes tuvieran ancestros moros o judíos. Pero el racismo llegó a un extremo cuando se consideró que la sangre africana no solo estaba asignada de una inferioridad genética, sino que tenía un origen depravado que se proyectaba a sus descendientes cualquiera fuese la proporción en que estuviera mezclada con otra sangre, pues se consideraba un estigma atávico. Por eso surgió en el periodo colonial la expresión mancha de la sangre, para estigmatizar a la persona que tuviera algún componente de sangre africana. A partir de esa premisa, que no tenía fundamento racional ni genético, los españoles fueron mucho más allá y no se limitaron a clasificar la sociedad en 3 categorías, sino que las ampliaron para catalogar a las personas que habían nacido como resultado de una mezcla de sangres. A estas personas que tenían un cruce étnico las llamaban despectivamente castas, y en los censos aparecían como libres de todos los colores. Esta concepción no solo era infundada, sino perversa, porque convertía el estigma en una mancha imborrable, a menos que hubiera dinero de por medio, como aconteció años más tarde con las llamadas gracias al sacar, curioso procedimiento que les permitía a los pardos, mediante el pago de una suma de dinero, blanquear su color para ingresar a la universidad, a los seminarios o a la burocracia. 3 siglos después del arribo de los primeros navegantes hispanos a América, los prejuicios sociales seguían vivos y habían permeado todos los ámbitos de la sociedad, incluso a los seminarios y universidades. Esas aprehensiones fueron consagradas en los estatutos del Real Colegio y Seminario de San Carlos de Borromeo, eso es en Cartagena, redactados por el obispo Joseph Díaz de la Madrid en 1778. Entre los requisitos para el ingreso de los seminaristas
que aspiraban a realizar estudios sacerdotales, así como para los convictores, se establecía: 1, que sean hijos de legítimo matrimonio y descender de padres españoles. Aquí pongo el número 4. Se indagará si sus padres han ejercido oficios mecánicos para que no se les reciba conforme a lo dispuesto en las leyes de estos reinos. Como se puede apreciar, aún en los últimos años del periodo colonial, las posibilidades de ingresar a una institución de educación superior solo las tenían los hijos legítimos de padres blancos. La segregación y la discriminación social seguían perpetuando el atraso en la formación educativa, aún en el nivel básico, porque las escuelas primarias eran muy raras, ya que solo existían en las ciudades más pobladas y en unas cuantas villas. Las 4/5 partes de la población no sabían leer al finalizar el siglo XVIII. La ilegitimidad de los hijos, conforme la definían las autoridades coloniales, se proyectó al periodo republicano, durante el cual esa condición se seguía considerando un baldón hereditario que estigmatizaba a los vástagos por el simple hecho de que su nacimiento no estuviera precedido de un matrimonio católico. Todavía a finales del siglo XIX se utilizaba en el Código Civil de 1887, copiado del Código Napoleónico, denominaciones como hijos espurios o de dañado y punible ayuntamiento. El reclutamiento de negros y mulatos. Bueno, esto lo simplifico. Voy a decir simplemente que tanto los ejércitos realistas como los patriotas utilizaban a negros y a pardos, porque bueno, ellos constituían más del 80% de la población, los blancos eran muy pocos, y también, pues, aunque al principio el reclutamiento fue coactivo, pues después fue voluntario en la medida en que fueron tomando más conciencia política y se dieron cuenta los esclavos que si entraban a un ejército y realizaban alguna gestión o alguna proeza, pues no solamente obtendrían su libertad, sino que también pues iban a escalar socialmente. El siglo XVIII. En el siglo XVIII vamos a señalar 3 o 4 hechos que son importantes de manera muy rápida. Al comenzar la segunda década del siglo XIX, el debate sobre la esclavitud giraba en torno a la primacía de 2 derechos: libertad versus propiedad. La conciliación se logró mediante una compensación económica para no perjudicar a los amos. La Constitución de Cartagena de 1812 fue la primera en ocuparse del tema de la manumisión. Se consagró y se creó el fondo o un fondo de manumisión. Luego en Antioquia, bajo los liderazgos primero de Juan del Corral y luego de José Félix de Restrepo, se hizo algo similar en 1814. Otro hecho importante del siglo XIX es el Congreso de la Villa del Rosario, la propuesta de la libertad de vientres que hizo don José Félix de Restrepo como ponente de la ley de 19 de julio de 1821, en la que se declaró libres a los hijos de las esclavas que nacieran a partir de la promulgación de la mencionada norma, que se dio unos poquitos días después. Era una libertad condicionada, porque los libertos debían servir a sus amos hasta la edad de 18 años cumplidos. Sin embargo, el hecho de permanecer conviviendo con los amos se prestó para que estos lo siguieran explotando. En el fondo, la manumisión constituía un aplazamiento de la libertad mediante un procedimiento ingenioso. En 1839, cuando los primeros esclavos nacidos en 1821 debían ser manumitidos, los amos consiguieron que se extendiera por un periodo de 7 años más la permanencia y la dependencia de los manumisos, mediante otra figura habilidosa que llamaron concierto, que se justificó con el pretexto de instruir a los manumisos en cualquier arte, oficio o profesión. Y finalmente, en ese siglo XIX, el presidente José Hilario López logró que el Congreso aprobara la ley de 21 de mayo de 1851, que dispuso la libertad de todos los esclavos que se encontraban en el territorio nacional a partir del 1 de enero de 1852. Bueno, los amos fueron indemnizados con bonos a largo plazo, pero la ley de la abolición de la esclavitud, si bien fue un hecho trascendental, lo cierto es que no acabó realmente con la servidumbre, porque la mayoría de los esclavos liberados
tuvieron que emplearse como jornaleros o peones de los terratenientes para poder sobrevivir, y aunque en esta nueva relación laboral de patrono a trabajador se redujeron los atropellos y los maltratos a que eran sometidos los negros esclavos, los liberados ahora seguían bajo un régimen de servidumbre. Bueno, se utilizaron mecanismos de explotación como el terraje, el peonaje, etcétera, que aquí no vamos a insistir en eso. Vamos a pasar a las formas sutiles de segregación ya en los siglos XX y XXI, que vamos a resumir a partir de una diapositiva que es la número 7. Aquí. ¿Qué son estas formas sutiles de segregación? ¿No? Bueno, aquí omito todo lo que pasa en los primeros 50 años del siglo XX, que fue pues de lamentos por la guerra, por el resultado de la guerra de los 1000 días, llantos por la pérdida de Panamá, en fin, la situación de Colombia estaba muy crítica. Los 25 millones que Estados Unidos pagaron como indemnización, eso fue un paño de lágrimas, un bálsamo fugaz a un país que estaba destrozado en su infraestructura y abatido psicológicamente. Y pronto vendrían otros efectos que empeorarían más las cosas. Por ejemplo, efectos internacionales como la Gran Depresión y la caída de los precios de las materias primas, que también afectaría pues a la ya maltrecha economía nacional. Pero bueno, así discurren los primeros 50 años. Al llegar más o menos a la década de los años 50, la pobreza de las masas urbanas y rurales se tornó crítica y angustiosa, especialmente para los habitantes de las zonas rurales, que padecieron de manera más directa el impacto de la violencia en todos sus matices. Se presentó entonces un fenómeno de migración masiva del campo a las ciudades. Los desposeídos no encontraban sitio donde establecerse y tuvieron que invadir la periferia de las grandes urbes y aún de las medianas. Empezaron entonces a proliferar los tugurios, que no son otra cosa que áreas de segregación social. Sus habitantes son los nuevos libres de todos los colores, que se asientan en barriadas con carencias de todo tipo, pero con la esperanza de que su suerte cambiará. Otra forma, otra de las formas que la segregación ha adoptado en nuestro país es una de índole regional. En efecto, el desarrollo humano, entendido como el despliegue pleno de las potencialidades físicas e intelectuales del individuo, no le ha llegado de la misma manera a todas las regiones de Colombia. Hay una enorme brecha en términos de desarrollo humano cuando se comparan el interior andino y la periferia geográfica de la nación. El índice más usado por el DANE es el que mide la pobreza monetaria en forma indirecta, utilizando como referencia el costo de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios, y a partir de ella se establece una línea de pobreza que para 2019 se ubicó en un ingreso mensual de 327.674 pesos. Utilizo el año 2019 porque ya el del 2020 con el COVID se convirtió en un año atípico que agravó la situación, pero esta del 2019 no deja de ser, ¿no? Menos crítica, digámoslo así. Las personas que reciben un ingreso inferior a esta cantidad de 327.000 pesos se clasifican como pobres. Esta es una canasta de alimentos y de productos no alimentarios. Pero hay otra canasta cuyo valor se fija en 137.000 pesos, que es el valor de una canasta, pero solo de alimentos, con una estructura nutricional mínima para subsistir. Y esto los que no llegan a esa línea de 137.000 pesos mensuales por persona, se catalogan como indigentes o pobres extremos. Realmente son compatriotas que padecen hambre. Estas canastas, por supuesto, son canastas, es el valor promedio de la canasta para la nación, porque cada departamento, incluso cada ciudad, tiene una canasta cuyo valor difiere. No es lo mismo el valor de una canasta en Bogotá que en Chocó, pero estos son promedios nacionales. Pero utilizando el valor de estas canastas para definir la línea de pobreza, se puede ver lo siguiente. En 2019, el 30% de los colombianos, es decir, unos 15 millones, estaban en la categoría de pobres. Pero como todos los promedios estadísticos, este oculta realidades más dramáticas. Así, por ejemplo, en el Chocó,
el 68.4% de sus hogares están por debajo del umbral de la línea de pobreza. En La Guajira el 61.8%, en el Cauca 59.6%, Magdalena 53.5% y Córdoba 54.2%. Los promedios del Chocó y de La Guajira realmente son comparables a los de los países más pobres de África. Nosotros tenemos aquí unas subregiones en donde las condiciones de sus índices de desarrollo humano son tan lamentables como de los países más pobres del mundo. En contraste con lo que yo llamo periferia geográfica de la nación, es decir, esta franja que le da la vuelta, ¿no? Región Caribe, región Pacífica, ustedes siguen luego a la Amazonia, Orinoquia, suben luego norte de Santander, ¿no? El Cesar y vuelven otra vez a La Guajira. Esa franja periférica de la nación es una franja en realidad de mucha pobreza. Para darles el dato del número de pobres que hay en otros departamentos. Por ejemplo, en Cundinamarca, ¿no? Solo el 20.4% y en Risaralda el 28.7%. Es decir, son índices sustancialmente inferiores. Lamentablemente, la desigualdad no ha estado entre las prioridades de la política pública con el nivel de importancia que debería tener. Otro fenómeno que se ha agudizado, es el tercero que se ve ahí en la diapositiva, es el de la informalidad. Simplemente decir pues que generalmente las cifras que se presentan son las de desempleo abierto. Ahora, por ejemplo, se acaba de presentar en el día de hoy la del mes de octubre, que bajó a 11.8, ¿no? Bueno, y generalmente los gobiernos se alegran cuando la tasa del desempleo abierto baja a 1 punto, porque se pasa de 2 dígitos a 1 dígito. Pero la verdad es que no se le ha dado suficiente atención al desempleo que se oculta en la informalidad, donde casi el 50% de la población activa en las 23 ciudades más pobladas del país viven del rebusque, haciendo esfuerzos para conseguir un ingreso para la comida del día. La inmensa mayoría de ellos sobrevive con 1/3 o 1/2 del salario mínimo mensual, sin prestaciones sociales y sin posibilidades de acceder a un crédito ni a una vivienda digna. Se estima que hoy ese número de informales está entre 11 y 12 millones de colombianos y constituye otro sector de la sociedad segregado y discriminado económica y socialmente dentro de esas formas transformadas que ha adoptado la segregación social en Colombia. A estos trabajadores informales se les niega la posibilidad de acceder al sector formal de la economía. Algo similar a lo que acontecía en la época de la colonia, cuando se les prohibía a las castas desempeñar ciertos oficios reservados para los de una raza privilegiada, ¿no? Pero las 3 formas de segregación que hemos descrito, ya para terminar, no son las únicas, ¿no? Existen otras formas que nos interpelan diariamente. La educación en nuestro país es un bien que no está distribuido equitativamente. La mayoría de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de ingresar a centros de educación superior y nuestros hijos se han educado en colegios bilingües, oportunidad que se les niega a la inmensa mayoría de niños de Colombia que asisten a escuelas con una deficiente calidad de educación. Esta es otra forma de segregación que desafía a los gestores de la acción pública a proceder con más eficacia y mayor celeridad. Y con mucha más urgencia hay que proceder frente a la llamada brecha digital, porque el desconocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas es el analfabetismo en el mundo de hoy. Pero las desigualdades más nocivas no son las relacionadas con el ingreso o la riqueza, sino con las oportunidades que se les niegan a millones de compatriotas que no pueden desplegar sus potencialidades porque quedan mutiladas desde su nacimiento simplemente por haber nacido en un hogar pobre o en una región determinada. Hace 26 años, fíjense ustedes, y esto lo recalco, porque aquí tengo recortes de periódicos recientes donde hay un informe del Banco Mundial y sigue hablando de las mismas cosas, ¿no? Hace 26 años, el Reporte Mundial de la Salud de 1995 señalaba las desventajas que tenía un bebé que nacía en una de las regiones pobres de un país como Colombia. Esa criatura tenía una probabilidad de 1 a 3 de resultar mal alimentada y con bajo peso durante toda su vida, y una probabilidad también de 1 a 3
de aprender a leer y escribir y una probabilidad de 1 a 5 de morir antes de los 5 años. Niños que al nacer tienen un cerebro que pesa 20% menos que el de un niño normal y con 30% menos de neuronas. ¿Cuántos niños no habrían podido descollar a escala universal si hubieran tenido las oportunidades de desarrollar sus potencialidades? Pero no nacieron libres porque carecieron de las capacidades para seleccionar opciones en la vida. Por eso Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía en 1998, concibe el desarrollo humano como libertad y por lo mismo no constituye una exageración decir que los excluidos de los bienes esenciales para la vida no gozan de libertad. El hambre es degradación y esclavitud, quizás más lacerante que la de los esclavos primitivos, a los que alimentaban para engordarlos y venderlos o para que tuvieran la fortaleza requerida a los trabajos físicos. Pero también hemos tenido en Colombia durante décadas esclavitud en su forma original, como la que han padecido miles de compatriotas secuestrados por grupos al margen de la ley, encerrados detrás de alambradas, como en los campos de concentración nazi, y sometidos a trabajos forzosos. Y no se trata de hacer dramatismo, sino que así ha sido nuestra historia reciente, que se tiene que describir cómo ha sido y cómo es. Y finalmente, leo 2 frases respecto a conclusiones. 1. En este ensayo hemos hecho un rápido recorrido de más de 5 siglos para mostrar cómo ciertas formas de dominación y explotación laboral, impuestas desde la época de la conquista con prejuicios que se supieron vender como verdades incuestionables, se han venido permeando a través de diferentes periodos históricos hasta nuestros días. Esas formas de explotación han sufrido realidades como ha sido el progresivo reconocimiento de derechos humanos, pero esas transformaciones no cambiaron su esencia. La segregación entendida como separación de un grupo social para darle un trato desigual se ha mantenido hasta el día de hoy, como se ha podido apreciar en las páginas de este ensayo, ¿no? Hemos traído en apoyo de la nueva historia otras disciplinas como la psicología social, la sociología y la estadística o la economía estadística para convertirla para potenciar realmente su utilidad práctica. No podemos contentarnos con sustituir los protagonistas blancos del relato histórico por protagonistas negros y mulatos. Es necesario ir más allá y extraer de los hechos que se narran lecciones y advertencias para las generaciones presentes y futuras, sobre todo cuando todavía numerosos grupos de la población viven en condiciones incompatibles con la dignidad humana, circunstancia que nos coloca como el segundo país más desigual de América Latina. Ha habido avances, pero el ritmo al que se ha avanzado ha sido muy lento. El crecimiento económico no se ha traducido en mejoras apreciables en la calidad de vida de la inmensa mayoría de los colombianos. Tampoco se puede esperar que el mecanismo del mercado por sí solo vaya a producir cambios sustanciales como los exige la situación actual de Colombia. Se necesita avanzar con más celeridad y ello no es posible, y ello solo es posible con una intervención del Estado que coloque a los excluidos como prioridad de la acción pública. Muchas gracias. Excúsenme, pero no, era muy difícil, ¿no? Reducir 5 siglos a menos tiempo. Muchas gracias, doctor Rodado, por esta maravillosa monografía para su incepción como académico de número, que además de el acopio histórico, nos deja con el colofón de lo que es hoy la realidad colombiana. Señor secretario. A continuación, discurso de recepción del recipiendario a cargo del académico numerario y expresidente de la corporación, doctor Eduardo Durán Gómez. Bueno. Doctor Rodolfo Segovia Salas, presidente de la Academia Colombiana de Historia, señores miembros de la mesa directiva, doctor Carlos Rodado Noriega y señora Elizabeth Grijalva de Noriega, señores presidentes de las academias regionales y centros de historia,
Doctor Juan Carlos Vergara Silva, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Doctor Edgar Rebeis Pizarro, presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Demás miembros del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Señores invitados especiales, señores académicos de otros países que se encuentran aquí también presentes en esta reunión virtual. Invitados especiales. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud al doctor Rodolfo Segovia Salas, presidente de la Academia Colombiana de Historia, por haberme designado para pronunciar el discurso de bienvenida como miembro de número de Carlos Rodado Noriega. Siempre se ha dicho al interior de esta academia que el ingreso para ocupar un sillón de miembro de número constituye un magno acontecimiento. Don Luis López de Mesa dijo que era motivo de fiesta, y para quienes vivimos el momento no podemos menos que llenarnos de regocijo, pues este señalamiento, que en el tiempo será vitalicio, recae sobre quienes han sabido destacarse por una vida intelectual llena de ejecutorias en el engrandecimiento de esa misión que encierra la preservación de la memoria histórica de una comunidad. Al historiador lo acompaña sin duda una labor paciente, a la cual hay que incorporar un amplio horizonte de conocimientos que permita rescatar hechos, propiciar comparaciones, registrar antecedentes y deducir consecuencias en donde sea posible aplicar un pensamiento crítico que permita entregar a las nuevas generaciones unos contenidos que ante todo se ciñan a un rigor en donde la objetividad prime y la responsabilidad se imponga. Ser miembro de número de esta institución implica no solo el registro de una trayectoria vital, sino la comprobación de la ponderación y también la exhibición del conocimiento acumulado, circunstancias que acreditan la habilidad para hacer parte del grupo selecto que orienta y define el destino de la institución académica. Preservar esta emblemática y centenaria corporación no es tarea fácil. Además del aporte intelectual, es necesario también el deseo constante de trabajar por sus objetivos institucionales y también el de acoplarse a un grupo humano que merece respeto y ponderación por todo el significado de sus ejecutorias. El presidente Eduardo Santos, que presidió también esta institución, solía interrumpir con frecuencia sus consejos de ministros para asistir a las sesiones de esta academia. Aquí llenaba sus anhelos de conocimiento y por eso sus últimos años de vida los convirtió en un trasegar por estos viejos corredores y por los salones que albergan los vetustos anaqueles que contienen las colecciones bibliográficas en donde acrecentaba sabiduría, nutría sus ideas y estructuraba sus deducciones. Tal vez por eso la biblioteca lleva su nombre y su ejemplo cundió como una vívida llama de lo que constituye el significado de la capacidad de entrega. Estas consideraciones, plasmadas en estas líneas liminares, tienen por objeto resaltar las condiciones de quien hoy comparece a esta sesión para recibir las credenciales que lo acreditan en tan distinguida membresía. Y debemos referirlos a Carlos Rodado Noriega como a un ser afortunado por los dones de la existencia, pues a su acreditada inteligencia le ha sabido imprimir una encomiable capacidad de trabajo y ha puesto esos atributos al servicio de nobles ideales y al emprendimiento de enormes ejecutorias que lo han sabido distinguir no solo como un intelectual sólido, sino también como un empresario esforzado y como un servidor público que se ha paseado con éxito por las más altas dignidades del Estado.
Nacido en Sabana Larga, Atlántico, supo consagrarse desde sus primeras experiencias formativas como un estudiante sobresaliente, circunstancia que le permitió ingresar a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional con el primer puntaje entre los aspirantes. Sus estudios de posgrado los realizó primero en la Universidad de los Andes, en donde obtuvo el título de Magíster en Economía, y después en los Estados Unidos en la Universidad de Michigan, en donde se doctoró en la misma disciplina. Concluido este ciclo formativo, regresa a Colombia y es llamado al Departamento Nacional de Planeación, en donde adelanta una dilatada tarea como investigador y director de varios programas, como la Jefatura de Estudios Cambiarios y Monetarios, la de Estudios Macroeconómicos y la de Desarrollo Social. De allí sale al sector privado y se desempeña como presidente de lo que hoy es el Banco Colpatria, para posteriormente ser el asesor de la presidencia de la aerolínea Bianca. El sector público decide rescatarlo y es nombrado gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, para de ahí ser promovido a ministro de Minas y Energía cuando transcurría el año de 1981. Después de estas experiencias dentro de la rama ejecutiva del poder público, el Congreso de Colombia lo acoge en la Cámara Popular para representar al Departamento del Atlántico en el periodo 1986-1990. Posteriormente se dedica a la presidencia de su gremio profesional y también a la labor de comentarista de temas económicos y sociales, para más adelante ser escogido en 1991 como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio luz a la Carta Fundamental que hoy nos rige y ampara. Allí tuvo importantes intervenciones en la fijación de los principios constitucionales, de los derechos fundamentales, de la estructuración del poder público, del manejo de la economía nacional y de su sistema impositivo, y también en la definición de las garantías sociales para los colombianos. Trabaja después en la construcción de escenarios de diálogo para la paz y en 1998 es llamado a ocupar la presidencia de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Al concluir estas funciones, se dedica a la academia y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito lo designa su rector. Pero su fulgurante carrera le sigue señalando derroteros de enorme trascendencia y es elegido gobernador del Departamento del Atlántico en el 2004, designado embajador en España en el 2008 y nuevamente ministro de Minas y Energía en el año 2010, para después retirarse durante un par de años en el Cono Sur, en donde ejerció la representación de Colombia ante la Casa Rosada. Como resultado de ese gran cúmulo de actividades, Carlos Rodado ha sido condecorado con las más altas distinciones, no solo en algunas regiones de Colombia, sino también por varios países como Ecuador, Brasil e Italia. También la Sociedad Colombiana de Ingenieros le impuso su máxima condecoración Julio Garavito y el Distrito Especial de Bogotá lo distinguió con honores y asimismo la máxima presea de nuestro país, la Gran Cruz de Boyacá, se encuentra dentro de las curiosidades de su residencia familiar, en donde es claro deducir que sobre su pecho está la cruz y su gloria, como diría el maestro Valencia. Precisamente al recibir la distinción de la ingeniería colombiana, el entonces rector de la Universidad Javeriana, Gerardo Arango, dice: pocas veces he sentido tanta alegría con una de estas distinciones académicas. De verdad creo que la has merecido altamente y que no solo se te honra a ti con esa distinción, sino que la orden se honra con que tú la lleves en tu pecho. Y como constancia de su producción intelectual, encontramos centenares de artículos para los más importantes periódicos del país, para revistas especializadas, conferencias ante los más diversos foros,
investigaciones dentro de los organismos a que ha estado vinculado y varios libros sobre estudios económicos, sociales, históricos y culturales. Es de anotar que cuando presentó su libro, El alegato de la costa, el destacado y muy recordado historiador cartagenero don Eduardo Lemaitre Román dijo: no tengo palabras para encarecerlo. Esta obra debería ser libro de cabecera de los dirigentes costeños y servir de advertencia a quienes lo son del interior de Colombia. Carlos Rodado ha sido profesor de la Universidad Nacional, así como de los Andes, Javeriana y Externado de Colombia. Su capacidad de expositor, lograda en la profundidad de sus intensas y extensas lecturas, lo han llevado a los más diversos foros nacionales e internacionales, en donde puede exhibir un acopio productivo en las más diversas materias, circunstancia que lo ha conducido también al estudio y cultivo del idioma, razón por la cual la Academia Colombiana de la Lengua lo ha distinguido como miembro honorario. Por eso es que cuando él habla, mide con precisión el alcance de cada frase, de cada término, de cada acento y de cada pronunciación. Tuve la oportunidad de ser invitado en Madrid a la presentación de un libro del director de la Real Academia sobre el origen y consolidación del idioma, y cuál sería mi sorpresa cuando me encontré con que esos contenidos ya habían sido tratados también por Carlos Rodado en sus juiciosos estudios sobre el idioma y su evolución, en donde la gravitación de ese conocimiento connotaba importancia y alcance. La capacidad de investigador de Carlos Rodado lo lleva a un escenario de dedicación tal que en dilatadas jornadas, siempre que acomete el estudio de un tema para atender un compromiso académico, suele desarrollar dos textos. Uno para las exigencias de tiempo que establece el compromiso y otro adicional, mucho más extenso, para cavilar y acentuar las profundidades del tema. Aquí es donde podemos decir que su pluma fatiga el papel. Alguien dijo que los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los primeros abordan la generalidad de las ideas y principios. Los segundos escrutan un orden, auscultan y promueven un camino y se dirigen hacia un cosmos, pues son conscientes de que el conocimiento siempre hay que completarlo en una labor infinita que permita sostener el caudal y su luminosidad. Carlos Rodado trabaja siempre para construir un porvenir remoto en donde la solidez conceptual sea a su vez poderosa columna de sustento. Nos ha presentado el historiador Rodado Noriega como estudio para acreditar su nueva condición académica, el trabajo titulado La evolución de la esclavitud y de la segregación social en Colombia, en donde nos ha hecho un interesante análisis sobre los sistemas evolutivos de nuestra sociedad y particularmente todo lo que tuvo que ver con estos territorios abruptamente conquistados, abocados al sometimiento, inculcados en procesos totalitarios, con dolorosos ingredientes de discriminación, segregación, opresión y esclavitud. Pensar en esos penosos y crueles episodios y en quienes los padecieron parece ser todavía una deuda histórica, pues los antiguos parámetros aplicados para el abordaje de los estudios nos señalan inequívocos sesgamientos, parcialidades y encubrimientos que los estudios de hoy, en lo que Carlos Rodado llama la nueva historia, comienzan a develar para poder apreciar las verdaderas profundidades de los hechos y sus protagonistas. Auscultar el significado del sometimiento de indios y esclavos para una ardua y oprobiosa explotación, desconociendo garantías civiles y sociales, así como los parámetros que señalan la elemental dignidad, conlleva a revelar causas y efectos de hechos sometidos a las consideraciones anteriormente expuestas. Mucho se ha dicho al respecto,
pero cabe deducir la indiferencia con que los regímenes imperantes abordaron el estudio del tema y omitieron decisiones que permitieran aliviar a la humanidad de este tremendo impacto en lo que se puede denominar como la civilización la incivilización de las naciones. Carlos Rodado nos cuenta con honesto rigor cómo se disfrazan posturas, se maquillan decisiones y se dejaban ventanas abiertas para poder continuar desconociendo la vigencia de los derechos humanos y la garantía de todos los derechos fundamentales a los sectores más débiles de la población, mientras que las albricias de unos oprobiosos objetivos económicos primaban y desconocían elementales criterios en una época marcada por la iniquidad y desvergüenza. Carlos Rodado, entre los hombres de su generación, ha sido un digno exponente de la intelectualidad, del trabajo esforzado, de la caballerosidad y del don de gentes que lo colocan dentro del selecto grupo de colombianos sobresalientes por el talento, la ética y la estética, que están indicados para dirigir, orientar, enseñar y ejecutar con maestría y destreza. Bienvenido entonces a este sillón de número que lo ha aguardado con agradable expectativa y bajo los amparos de un preludio sugerente y un porvenir luminoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Señor secretario. Diploma y venera de la academia. El texto que acredita al doctor Rodado Noriega como académico numerario dice así: República de Colombia. La Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Carlos Rodado Noriega, lo ha elegido académico numerario de la Corporación Bogotá, Distrito Capital, 30 de noviembre de 2021. Firman el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres, el secretario académico Roger Pita Pico. La venera y el diploma le serán entregados en próxima ocasión al doctor Carlos Rodado Noriega.